¿Cuáles son los riesgos que identifica el Fondo Monetario Internacional para la región latinoamericana y en particular para países de Centroamérica, Panamá, República Dominicana? Bueno, hace un conjunto digamos, identifica un conjunto de riesgos. Primero, los riesgos políticos y de incertidumbre. Señala que obviamente los procesos electorales siempre generan incertidumbre o situaciones de falta de democracia, como lo que está sucediendo en Venezuela, genera incertidumbre, conflictos que se generan entre partidos políticos o dentro de los partidos políticos generan situaciones de incertidumbre y no hay nada que corra más rápido que la inversión, alejándose de una determinada economía cuando hay incertidumbre. Si hay incertidumbre, la economía pues inmediatamente manda unas señales a la inversión y la inversión pues sale corriendo. Dice el Fondo Monetario Internacional entre los elementos o identifica el Fondo Monetario Internacional como los elementos, situaciones en la cual, en el caso, por ejemplo, latinoamericano, la situación de Venezuela, obviamente que es una situación bien delicada y que va a seguir presionando hacia la baja la actividad económica, sigue ahuyentando la inversión. Hay países que se han beneficiado, de esas inversiones. República Dominicana es uno de esos países. En la República Dominicana han llegado muchas inversiones provenientes de venezolanos. No solamente ha llegado mano de obra venezolana, mano de obra que muchas veces es altamente capacitada, que va a aportar mucho al valor agregado nacional, sino también inversiones que ha favorecido, por ejemplo, y usted lo ve en los edificios, lo ve en residenciales, lo ve en edificios comerciales, ha aportado a ese proceso de desarrollo y lo ve también en actividades vinculadas con el turismo. De tal forma que Venezuela, aun cuando el Fondo Monetario Internacional lo ve como algo negativo para la región por los efectos derrame que pudiera tener como impacto, para República Dominicana eso le ha generado un impacto positivo. Otros factores que identifica el Fondo Monetario Internacional tienen que ver con la situación de acceso a los mercados de capitales, a las condiciones crediticias, si se aprietan o no. Dice el Fondo Monetario Internacional que una aplicación de política monetaria más restrictiva en los Estados Unidos pudiera producir que las tasas de interés a nivel internacionales sean mayores para los países de la región latinoamericana. Y esto puede repercutir de una forma negativa sobre el crecimiento de la economía. Por eso el Fondo Monetario Internacional dice que hay que estar preparado ante esa situación, ante lo que sería un aumento de las tasas de interés. Lo ideal, y esto se lo he recomendado en diversas ocasiones a las autoridades, lo ideal es lo siguiente, que se puede identificar cuáles son los elementos que influyen sobre la determinación de la prima de riesgo. Por ejemplo, la prima de riesgo de la República Dominicana, usted la puede calcular en función de un conjunto de parámetros y de variables. Esas variables que usted va a tomar en consideración son variables como el crecimiento de la economía, la tasa de inflación, el déficit de las finanzas públicas, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Todos esos son elementos que van a influir sobre la prima de riesgo. La prima de riesgo es la prima que se coloca por encima de un instrumento financiero que en un plazo, digamos, similar, pueda ser utilizado como referencia o base para montar a partir de ahí lo que sería el nivel de tasa de interés que tendría que pagar República Dominicana sobre su deuda. En este caso, el bono que se utiliza por lo general es un bono de 10 años, es el bono del Tesoro de los Estados Unidos. Ese bono del Tesoro, por ejemplo, que pague uno pico más 300 puntos básicos, 350 puntos básicos, eso significaría que República Dominicana pagaría 5.5%, por ejemplo, de tasa de interés por un determinado instrumento financiero. Ese 5.5%, si los Estados Unidos sube su tasa de interés y sube esto, la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos en medio punto porcentual, esto haría que hubiese una presión sobre la tasa de interés que tiene que pagar República Dominicana, dada la prima de riesgo, porque subir la base y dada la prima de riesgo, sube entonces la tasa de interés. ¿Qué habría que hacer? Dado los factores que tenemos identificados que explican esa prima de riesgo, lo que habría es que afectar esos factores de tal manera que pudiéramos reducirlo, y al reducir esto, aun cuando suba la base medio punto, si nosotros reducimos en 50 puntos básicos la prima de riesgo, pues pudiéramos perfectamente mantener constante la tasa de interés que paga República Dominicana en los mercados de capitales. Entonces, ¿qué habría que hacer?
pues ir directamente a los factores que explican la prima. Por ejemplo, el déficit público. El déficit público hay que continuar disminuyéndolo. Ahora, el déficit público implica un esfuerzo extraordinario en términos de reducción. Recuerden que el déficit era o fue en el año 2012 6.7%, eso es sector público no financiero, 6.7% del Producto Interno Bruto, 6.7%, y ya va el déficit por debajo del 3% del PIB. Ahora, para continuar reduciendo, por ejemplo, este año el del gobierno central, el del gobierno general, tiene un déficit de 2.2% del Producto Interno Bruto, 2.2% del Producto Interno Bruto. Si usted le añade el resto del sector público, pudiera estar en 2.8%, 2.9% del Producto Interno Bruto. Esa situación, si usted quiere continuar disminuyendo el déficit del sector público no financiero, hay que hacer un esfuerzo. El esfuerzo va por dos vías. Uno, la reducción del gasto público, y dos, la reducción de lo que serían aquellos gastos no corrientes que sean gastos superfluos, por ejemplo. Que usted pueda decir, mira, hay un gasto de esta infraestructura que no se requiere y usted considera que es superfluo. Pudiera ser, pero por lo general ese gasto no es algo que lo pueda ejecutar fácilmente hacia la baja. Entra en gasto corriente, ahí puede aparecer algún tipo de gasto superfluo. Ahí podemos entonces afectar. También hay unos gastos que tienen que ver con transferencias. Transferencias a diferentes sectores. Hay transferencias a diferentes sectores que usted identifica y usted dice, bueno, ¿yo pudiera focalizar mejor esas transferencias? Sí. O pudiera yo tomar algunas medidas, como es el caso del pacto eléctrico, que pudiera ayudar a disminuir el déficit del sector eléctrico. Sí lo puedo hacer. Entonces, si lo hacemos, podemos liberar, por ejemplo, 0.6% del Producto Interno Bruto adicional. Y este 0.6% lo podemos aplicar al déficit público. Ahora, por el lado de los ingresos, habría que trabajar. Hay dos formas. Uno, fajándose con el tema de la evasión tributaria. Y en ese sentido, nosotros apoyamos totalmente a la Dirección General de Impuestos Internos, a su director, Magín Díaz, por el hecho de que está tomando medidas para enfrentar el tema del grave problema de evasión que por décadas ha afectado a la República Dominicana. Lo que hay que hacer es identificar cuáles son las áreas de mayor evasión, donde hay la evasión más dura en términos de monto que se está evadiendo, y a eso atacarlo de tal manera que le permita al Estado, por ejemplo, reducir en 20 puntos porcentuales la evasión del ITEVIS. Usted dice, ¿cuánto? Sí, ¿y hay tanto de evasión? Sí. O sea, 20 puntos, me estoy refiriendo que si el ITEVIS debería estar recibiendo 100, por ejemplo, está ahora mismo recibiendo 70, hay 30 o hay 35 de evasión. Entonces lo que digo, de ese 35, 20 puntos que se disminuyan. A eso es que me refiero de 20 puntos porcentuales. Entonces usted logra reducir la evasión en eso y le genera un punto de recursos adicionales con relación al PIB, y obviamente que esto ayuda a reducir el déficit público. Entonces, reducción de evasión y acciones para reducirla, como está llevando la Dirección General de Impuestos Internos, hay que apoyarla. Ahora, también está el otro tema, gasto tributario. Hay un gasto tributario importante en la República Dominicana, más del 6% del Producto Interno Bruto es gasto tributario. ¿Y en qué consiste el gasto tributario? Exenciones que benefician a los pobres, algunas de ellas sí. Hay otras que no benefician a los pobres, benefician a personas de altos recursos económicos. Entonces, habría que tomar medidas también. Entonces, si usted logra tomar esas medidas, usted logra reducir el déficit público disminuyendo el gasto tributario. Disminuye el gasto tributario, disminuye esas exenciones, genera más ingresos, reduce los gastos públicos, reduce el déficit público. Y con eso, ¿qué usted logra? ¿Qué usted logra? Usted está logrando entonces mejorar la posición como lo percibe a usted los mercados de capitales y disminuye la prima. Si los Estados Unidos sube su tasa de interés, pues entonces no habría problema porque habría una disminución de la prima de riesgo de República Dominicana. Es decir, que hay que continuar con el proceso de consolidación fiscal que inició el gobierno en el año 2012. Hay que continuar con ese proceso de consolidación. Otro punto que hay que también tomar muy en cuenta es que hay que continuar con medidas que aumenten las exportaciones. ¿Para qué? Para que continúe disminuyendo el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos,
¿Qué medidas tenemos que continuar? Medidas vinculadas con aumento de competitividad. Aumento de competitividad es aumentar la capacidad de República Dominicana de colocar sus bienes en el extranjero. Eso va a ayudar a aumentar las exportaciones y aumentar las exportaciones disminuye el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Y esa disminución del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos también es bien vista por los diferentes inversionistas internacionales y eso también disminuye la prima de riesgo. Y si usted disminuye la prima de riesgo, entonces ese riesgo que identifica el Fondo Monetario Internacional para la región latinoamericana que pudiera suceder, que es que se aprieten las condiciones financieras a nivel internacional por una apriete de la política monetaria. Ante esa situación, si usted logra mejorar su prima de riesgo disminuyéndola, pues entonces usted lograría seguir teniendo la misma tasa de interés interna a pesar del aumento internacional de las tasas. Y si logra tener esa tasa de interés a la cual usted va a poder colocar su deuda a nivel internacional a la misma tasa que existía antes de que subiera la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, entonces usted va a poder seguir creciendo o incluso crecer hasta más rápido. Y eso le va a dar los elementos para usted poder seguir expandiendo lo que sería el entorno propicio para mejorar las condiciones de vida de la población. Vámonos a la pausa.